Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас в гостях Cristina Martín, журналист и писательница, специализирующаяся на темах клуба Bilderberg. Cristina, si puedes explicar a los amigos rusos qué es el Club Bilderberg y cuáles son sus objetivos. El Club Bilderberg se crea en plena Guerra Fría como instrumento contra la URSS. Como sabemos, cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial se forma un nuevo mapa político internacional y el mundo queda dividido en dos bloques: la URSS, el comunismo, y el capitalismo liderado por Estados Unidos y en segundo lugar por Europa, ¿no? Digamos, liderado por el mundo anglosajón. Entre uno de los instrumentos que crean para que el comunismo no invada Europa, pues forman una unión muy compacta, férreamente organizada por las élites, con la intención primero de frenar al bloque comunista, y ya después es cuando va surgiendo poco a poco, cuando ya tienen éxito, va surgiendo poco a poco pues la idea que subyace en todos los imperios, ¿no? Es la de la conquista total del planeta, la conquista total. Y ellos se marcan unos objetivos que son crear un gobierno único, una religión única, porque es la manera de hacer ingeniería cultural en los pueblos, y un mercado único. Tenemos, por ejemplo, hace escasos 4 años que el que fue secretario general de la OTAN, el señor Javier Solana, miembro del Club Bilderberg, dijo textualmente en una conferencia universitaria: Europa, la Unión Europea, es hoy el laboratorio del posible gobierno mundial. O sea, ellos también tienen que hacer poco a poco propaganda de sus ideas para que las personas se adhieran, ¿no? Y quieran ese gobierno mundial, que ellos lo pintan como algo fabuloso y algo que acabará con las guerras y que será el bienestar de todo el planeta. Pero hay muchísimas mentiras ahí dentro. ¿Qué papel juega Rusia en este club? ¿Tiene alguna influencia o todo contrario? ¿Es un enemigo? Es el enemigo, o sea, Rusia era el enemigo tradicional durante la Guerra Fría. Rusia realmente no se metía con nadie, ¿no? Era este proyecto del que hemos estado hablando anteriormente, de conquista de todo el planeta, era un proyecto de Estados Unidos. Rusia no tenía esa misma planificación. Con lo cual vemos que una vez que se terminan los grandes conflictos, el objetivo de Bilderberg contra Rusia se queda un poco vacío y tienen que inventar la Guerra Fría, ¿no? Tienen que insertar miedo en la sociedad, que viene el enemigo ruso, el monstruo ruso, ¿no? de dimensiones bíblicas, y han gobernado a base de miedo, cuando realmente Rusia estaba quieta en sus esferas de influencia, con sus países. Y vemos como poco a poco, después de la caída del muro de Berlín en el 89, pues sigue siendo Rusia el gran enemigo, ¿no? Seguimos, como escribo en mi libro Perdido, seguimos inmersos en la Guerra Fría global. Cristina, siempre me ha intrigado la caída rápida de la Unión Soviética y el régimen nacido de la Revolución de Octubre, que ahora se celebra 100 años. ¿Piensas que hubo algún poder detrás de la revolución y de la desaparición de la URSS? Por supuesto, ya historiadores de prestigio han demostrado que Lenin era un agente del Kaiser Guillermo de Alemania, ¿no? de Prusia, con lo cual estamos viendo de nuevo cómo de forma muy civilina se atacan a los países, haciendo creer al pueblo que son soberanos, cuando realmente hay detrás unos grandes intereses y unos grandes personajes que luchan por conquistar más territorio, por hacerse con las materias primas y los bienes naturales de Rusia, ¿no? Esa gran Rusia inmensa con tanta energía, con tanta materia prima. Y vemos pues que la Revolución de Octubre no fue ninguna casualidad, que incluso está demostrado que la masonería internacional manipuló a Lenin y de hecho Stalin prohíbe la masonería como un invento burgués, ¿no? Porque es una sociedad secreta, también está dentro de Bilderberg, también es aliado de los miembros de Bilderberg, que operan en secreto para conseguir más poder, ¿no? y más influencia. O sea, que no es ninguna casualidad lo que ocurrió, no fue la Revolución de Octubre, no fue el desencadenante del azar, ¿no? En política nunca nada ocurre por casualidad.
Cristina, la educación en la familia ser el objetivo para controlar la población. Parece que Rusia se resiste a esta manipulación y por eso es considerada como homófoba o antigua. ¿Qué tú piensas de esto? Pues aquí, Anastasia, es muy importante hacer una investigación acerca de quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y quiénes están utilizando esas palabras, ¿no? O esas etiquetas, como se dice ahora también, ¿no? Yo he hecho una tesis doctoral sobre los medios de comunicación globales y el Club Bilderberg y he investigado acerca de quiénes son los propietarios. Hoy los medios de comunicación no están en manos de periodistas. Ya el periodista romántico que editaba sus hojas o sus periódicos y que vendía información, eso no existe. Los grandes medios de comunicación globales están en manos de miembros de Bilderberg. Familias como en Italia la familia Agnelli, familias en Estados Unidos como Rockefeller, en otros países europeos como Rothschild, grandes conglomerados como Walt Disney, la CBS, la BBC inglesa. Los propietarios son los mismos que te están vendiendo bombas y armas, o sea, los mismos que fabrican armas, fabrican noticias, con lo cual hay un gran interés en la guerra, hay un gran interés en manipular a la población. Y como Rusia se resiste, volvemos a decir que es un enemigo histórico, pues igual que ocurre dentro también de nuestros países en Europa, ¿no? El que se resiste a este gran control de dominio global, pues tienen que atacarlos como desprestigiándolos, utilizando pues palabras que los ridiculizan o que los tachan de que no están a la moda, ¿no? Que están fuera de moda. Pero vemos como los medios de comunicación en el siglo XXI son un arma muy poderosa en esta guerra mundial que estamos viviendo. ¿Quién es Putin? ¿Es un líder? ¿Cómo está considerado así por los rusos? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo lo ves desde fuera? Desde fuera, muchos europeos vemos a Putin como un líder. Vemos a Putin como un líder porque realmente es un líder fuerte. Otra cosa es que sea un líder justo con su pueblo, ¿no? Vemos que internacionalmente, por ejemplo, una de las cuestiones que ha llevado Bilderberg a la agenda en su última reunión ha sido el regreso de Rusia al panorama internacional. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Él estaba tranquilo, Rusia estaba tranquilo. Y también vimos, también cuento en mi libro, cómo es Estados Unidos quien propicia la perestroika, cómo se atrae a Yeltsin, cómo se atrae a Gorbachev. Pero a Putin no se lo ha podido atraer, ¿no? Putin ha dicho, no, yo voy a recuperar el imperialismo, nuestro orgullo nacional, voy a recuperar nuestra historia, porque realmente Rusia es un país histórico, un imperio fuerte, un imperio maravilloso, ¿no? Que tiene una historia antiquísima. Pero claro, interiormente hay muchas cosas que para un europeo debe solucionar, ¿no? Nosotros aquí tenemos una serie de bienestar, una educación, unos servicios médicos, una justicia bastante pobre y débil, pero más o menos la tenemos. Y eso es algo que sí vemos que en Rusia falta todo lo que es una reestructuración interna del país. ¿Qué papel juega Bilderberg en el proceso catalán? ¿Se están cumpliendo sus objetivos? España parece ser una víctima de un experimento. Pues sí, así es como lo vengo contando en mis libros y así fue como lo conté, lo que hace 2 años en un artículo, en varios artículos que escribí acerca de cuáles son los verdaderos objetivos de las élites en Cataluña y en España, ¿no? Y vemos que Cataluña, el llamado proceso independentista catalán, es un instrumento, es un ardid para conseguir otro fin diferente. ¿Cuál es el fin? Todo esto se inserta dentro del estudio que yo hago de la Tercera Guerra Mundial, que es una Tercera Guerra Mundial diferente a la Primera y a la Segunda. De hecho, fui la primera periodista en el mundo que hablé de la Tercera Guerra Mundial. Años después ha hablado el Papa e incluso el presidente de la Duma rusa. También el rey de Jordania, ¿no? Entonces, cuando hay una guerra, ¿qué es lo que ocurre siempre? Que cambia el mapa político, las fronteras se rompen. Ya vimos cómo hicieron el experimento con Yugoslavia,
Ya vimos cómo rompieron algo que existía desde la Guerra Fría, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, y ahora vemos cómo están utilizando Cataluña para volver a cambiar el mapa europeo, para crear en España, primero por España porque es un país débil, nuestro gobierno central es muy débil y depende completamente, hemos perdido nuestra soberanía, depende completamente de la Unión Europea, de Bruselas, y a través de esta debilidad que han creado y del problema que crean en Cataluña, llegar a la finalidad, ¿cuál es? Crear una España federal donde el gobierno central de esa federación ya no sea Madrid, sino que el gobierno central sea la Unión Europea controlada por miembros de Bilderberg. La Unión Europea, como criatura de Bilderberg, está siendo para ellos un gran invento, pero para los pueblos y para los estados-nación históricos está siendo un invento perverso, porque no te da lugar a ninguna maniobra. En Europa el único país que tiene capacidad de maniobrar es Alemania, que es muy fuerte. A España nos quitaron toda la industrialización, nos quitaron las industrias fuertes. Cuando llega Felipe González, de la mano de Bilderberg, de la mano del señor Rockefeller. Con lo cual vemos que hay movimientos que aparentemente a la población se le cuenta que es una independencia y que por qué no tienen derecho a votar y que por qué no se defiende la democracia, cuando en realidad vemos toda una ingeniería política, cultural, para romper y para crear un nuevo mapa europeo. Si tú puedes explicar qué es Europa de las regiones, ¿el Brexit se escapó de su control? Hay una guerra, hay un momento muy interesante, Anastasia, porque parte de lo que te estoy contando es, primero, la parte histórica de Bilderberg, ¿no? Lo que ha sido Bilderberg hasta la llegada de Trump y el Brexit, ¿vale? Y su proyecto de dominación mundial. Pero yo siempre he defendido desde mi primer libro que ellos pueden escribir sus planes en sus laboratorios, en sus universidades, y otra cosa es que los planes les salgan bien. De repente llega un Trump, que es un outsider, que no está controlado por las élites, que no es miembro de esta superclase, que es a la que pertenece Bilderberg, y que consigue convencer a la ciudadanía, después de una crisis también gestionada por los poderes, de que les vote y de que cambie y de que haya un cambio. El Brexit igualmente, ¿no? Vemos como la clase media europea fue la castigada con esa crisis global que cuento en mi libro Perdidos, cómo la idean. Con lo cual vemos que la historia de Bilderberg está cambiando y vemos que hay una lucha de poder entre las élites. Fíjate, los Paradise Papers es un instrumento más de la élite para atacar al adversario. Una de las grandes cosas que no pudo conseguir Bilderberg es acabar con la monarquía británica. No pudo, desde el principio le dijeron a Margaret Thatcher, la invitaron, le dijeron, por favor, venga usted, fíjese qué planes tenemos tan maravillosos para el mundo, ayúdenos a desmantelar la monarquía británica. Y ella se negó, dijo que no. Tardó poco en que su mismo partido le montase una guerra y la quitase del poder. Y vemos cómo aparece la reina Isabel de Gran Bretaña, aparecen los Paradise Papers, aparece Soros, que Soros a veces es aliado y a veces es enemigo, aparece el secretario de Economía de Canadá, de Trudeau, hijo de un miembro de Bilderberg, por cierto, Trudeau. Y vemos como hay ciertos enemigos y hay ciertas élites que se están peleando entre ellas por el poder. Y esto es lo contemporáneo de Bilderberg. No sabemos si van a conseguir mantener esa Unión Europea, no sabemos si se va a romper y va a cambiar todo. Y vemos, lo que sí observamos es a las élites, Trump ahora aliado de Rusia, en algunas ocasiones aliado de Rusia, aliado de China en estas últimas reuniones. China es un país que tampoco pudo adherir Bilderberg a su ideología, lo intentaron, invitaron a varios chinos a sus reuniones. ¿Y por qué, dime tú, por qué Rusia, un país fuerte, por qué China, por qué India van a anular su soberanía y se la van a entregar en manos de una élite, llámese ONU, llámese Unión Europea? ¿Por qué? Cuando son naciones fuertes. Las naciones débiles sí que nos volvemos colonias de estas grandes instituciones supranacionales. Pero las fuertes, ¿por qué?
no lo hacen. Cristina, parece que el rey Felipe se ha quedado solo con su discurso. Daba la sensación que los partidos tardaban en reaccionarse. ¿Existe algún pulso a la monarquía o qué papel juega en esto? La monarquía en España es una monarquía bastante débil. De hecho, en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, publico un documento secreto de Bilderberg, que ya consigo a través de la Universidad de Georgetown, donde ya hay algunos de estos documentos y podemos estudiarlos, en el que en el año 68 Bilderberg selecciona a Juan Carlos como sucesor en la jefatura de Estado. O sea, antes de que Franco, antes de que el generalísimo, ¿no?, como se decía, Franco lo seleccionase en el año 69, hay un documento de Bilderberg del año 68 en el que dicen que es el candidato ideal. Desde el punto de vista de Bilderberg, un candidato ideal para Bilderberg es un títere. Aquel personaje, aquel jefe, aquel político que puedas manejar como un títere. Ese es el candidato ideal. Y eso es lo que hicieron con el rey Juan Carlos. Lo apoyaron y llegado el momento que ellos determinaron, le obligaron a abdicar. Bilderberg celebra su reunión en Dinamarca en el 2014 y el lunes siguiente de finalizar la reunión, que estuvieron de miércoles a domingo, es cuando el rey Juan Carlos abdica. Inesperadamente para todos los españoles e inesperadamente para el propio rey, que había dicho que él moriría en la cama. La monarquía en España no tiene fuerza, no es como la monarquía holandesa, que sí tiene fuerza y que sí tiene poderío, y que es uno de los miembros originarios de Bilderberg, uno de los miembros fuertes. La monarquía británica sí tiene poderío, pero la monarquía española ha sido, desde la llegada de esta democracia de laboratorio creada desde Estados Unidos, pues ha sido una monarquía bastante débil y títere. Cristina, ¿qué es Podemos? ¿Es resultado de la ingeniería social desde fuera o desde dentro del Estado español? ¿Y qué piensas sobre los ciudadanos? Pues Podemos está siendo también un producto de ingeniería desde fuera y desde dentro. Yo en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España cuento cómo me leo todo el programa hasta el final de Podemos, el programa que no se ha leído ningún periodista, que no ha sacado a la luz, y resulta que están abogando por lo mismo que aboga Bilderberg, por un gobierno mundial gestionado desde la ONU, ¿no? Ya se hizo un primer intento de gobierno mundial en la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. La ONU es el intento de la segunda, de este segundo gobierno internacional mundial, y Podemos está completamente volcado también en este proyecto. De hecho, ya desde hace unas semanas también está defendiendo la España federal, con lo cual vemos que es el mismo proyecto de las élites. Vemos cómo son partidos que surgen financiados por grandes financieros internacionales y que finalmente pues se presentan como una gran esperanza para la juventud, para el pueblo, y vemos cómo acaban confluyendo en la misma ideología y en los mismos fines que los grandes poderes que están manejando el mundo. Ciudadanos, te cuento pues que Albert Rivera ha sido el último invitado este año al Club Bilderberg y que llegó encantado. Él dijo lo poco que le pudieron sacar algún periodista estadounidense que lo cogió en el aeropuerto. Le preguntó en el aeropuerto y dijo que venía encantado y que venía dispuesto a dar la batalla intelectual. O sea, que iba a hacer cambios en educación, que iba a hacer cambios en sanidad. Si tú llegas de Bilderberg diciéndome que estás encantado con lo que has escuchado y que estás dispuesto a hacer esos cambios que has escuchado, ¿me estás diciendo que eres un instrumento de Bilderberg? Cristina, ¿qué piensas de la importancia de programas de televisión donde los niños son los protagonistas haciendo de adultos y de programas con alto contenido homosexual en horarios familiares? ¿Es parte de esta manipulación social? Completamente parte de esta manipulación social, completamente. Hablaba antes de ingeniería cultural y es como cuento que es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En la Tercera Guerra Mundial, que tiene distintas fases o distintos niveles, y una de las fases es la guerra contra la cultura tradicional.
Si tú quieres construir una nueva humanidad, ¿no? Un nuevo superhombre, que es lo que están siempre las élites, un nuevo modelo, tú tienes que destruir lo que hay para reconstruir, ¿no? Para crear algo nuevo. ¿Y cuáles son las bases? La educación, la familia, el ataque en programas de comunicación, que ya hemos visto quiénes son realmente los propietarios, contra los niños, forma parte de esa guerra. Para que los niños se críen rebeldes, sin unos valores con los que nos hemos criado todos, ¿no? En épocas precedentes, y esto demuestra que estamos en guerra. Este tipo de programas demuestra que lo que quieren es crear un caos absoluto de niños peleando con padres, padres con niños, hermanos con... Todos estamos en guerra, ¿no? Uno de los lemas de los organismos que forman parte de Bilderberg es orden en el caos. O sea, para nosotros todo es caótico, para nosotros nos resulta increíble que a unos niños, en vez de protegérseles y de ayudarles a crecer y de formarlos como un árbol que crezcan rectos y fuertes, cómo se le atacan con programas basura, con propaganda, con políticas que no tienen nada que ver con la naturaleza, con la biología, con el espíritu humano, con nuestra alma. Pues vemos que ese caos que están generando, ellos sí que conocen el orden. Y de ese orden es de donde ellos obtienen los beneficios. Tienes que destruirla. Si un hijo se pelea con el padre, tú no tienes una familia fuerte para poder enfrentarte al enemigo. Y todo esto es lo que está pasando. Yo tengo muchos amigos homosexuales y vivimos juntos la homosexualidad de una forma muy natural, que nada tiene que ver con estas leyes de laboratorio, y recurro siempre al laboratorio porque esto es un plan, una programación muy estudiada, qué tipo de mensajes tenemos que lanzar, qué celebrities tienen que lanzar, qué famosos tienen que lanzar los mensajes para que la sociedad los acoja, qué influencers tienen que decirle a los jóvenes y a los adultos qué tipo de cosas para que los confundamos. Todo esto está muy estudiado. Esto es realmente una planificación genial, muy malévola, muy maquiavélica, pero de un cerebro genial. Y para finalizar, Cristina, ¿cómo podemos protegernos de toda esta manipulación? Tal vez seguir informándonos a través de personas como tú. ¿Vas a seguir publicando libros sobre Bilderberg? Voy a seguir publicando libros sobre el poder contemporáneo, espero. Hay cosas que no me dejan publicar, con lo cual tendré que a lo mejor novelarlas, ¿no? Porque bueno, aquí no hay un sistema y un antisistema, hay solamente un sistema, y yo hago todo lo que puedo con todas las posibilidades que me surgen, colándome por todas las grietas. He tenido muchos obstáculos en el camino, pero esos obstáculos nos hacen cada vez más fuertes. Y con respecto a la esperanza, claro que hay mucha esperanza. Ellos nunca esperaban, por ejemplo, que la clase media española, y cuando hablo de clase media en el siglo XXI me refiero a la clase trabajadora, desde un barrendero hasta un periodista, somos la clase trabajadora, y ellos no esperaban, con el ataque desde Cataluña, que las personas de bien, normales, comunes, que lo único que quieren es tener una familia y un trabajo y que no les planteen más problemas porque ya nos plantean suficiente, pues ellos mismos se han levantado y se han ido a la calle a protestar, porque saben que detrás de lo de Cataluña intuyen que hay algo más, que no solamente es una cuestión, como le llaman, del proceso de independencia, sino que hay algo más. Y han salido a la calle, Anastasia, ¿por qué? Han salido a la calle por algo que Bilderberg aún no ha podido controlar, ni podrá controlar nunca, y es el amor. Es el amor a tu casa, a tu familia, a tu patria, que es tu casa, que es tu hogar, que es donde han nacido tus ancestros, que es donde tienes enterrado a tus abuelos. Por amor a tus nietos, a tus hijos, al futuro. Y el amor es el arma más potente del mundo, es la más misteriosa. Y eso, desde los laboratorios políticos, geopolíticos, sociales, sociológicos, no lo han controlado y no podrán controlarlo nunca. Muchas gracias, Cristina, por la entrevista. Ha sido un placer. El placer es mío, muchísimas gracias a ti.